Se lo hemos adelantado en la portada del informativo. Los bienes de Sigena continuarán en Cataluña. Al menos eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, que da la razón a Cataluña en el litigio que mantiene con Aragón desde hace casi 14 años. La sentencia la apoyan 6 magistrados del tribunal, aunque ha habido 4 votos particulares. Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. El gobierno de Aragón acata, pero no comparte la sentencia y ha comenzado a estudiar las posibilidades para conseguir que esos bienes vuelvan a Aragón. Los bienes del monasterio de Sigena fueron vendidos por las monjas a la Generalitat sin comunicarlo a las autoridades aragonesas. Las primeras en 1983 y las segundas en 1992, cuando todas las obras estaban ya en territorio catalán. Aragón apeló al derecho de retracto para recuperarlas, pero el Tribunal Constitucional considera que prevalece el derecho de Cataluña porque las obras ya estaban en su territorio y han sido bien cuidadas, y no reconoce el derecho de retracto a Aragón. La sentencia no ha sido por unanimidad, ya que ha habido 4 votos particulares. Entienden estos magistrados que el conflicto debía haberse solucionado en un tribunal ordinario y no en el constitucional. Además, no están de acuerdo en utilizar el principio de territorialidad, es decir, el hecho de que las obras ya estaban en Cataluña, y aseguran que eso cercena las competencias asumidas por Aragón en su Estatuto de Autonomía. El gobierno de Aragón ya está estudiando todas las opciones y recursos posibles. Indignante, contradictoria, injusta. Estos son algunos de los adjetivos que se han escuchado hoy en las Cortes de Aragón para calificar la sentencia del Tribunal Constitucional. Ha habido unanimidad en todos los grupos para criticar la tardanza en dictar sentencia, casi 14 años, y sobre todo en el contenido de la misma. Todos han dicho estar dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que se tome para conseguir la vuelta de estos bienes a Aragón. Es una sentencia que, por una parte, legitima el expolio de los bienes de Sigena y, por otra parte, despoja a Aragón del derecho a acudir a la justicia ordinaria para defender sus propios derechos. Es decir, que el Tribunal Constitucional se pasa por el arco de triunfo el Estatuto de Autonomía de Aragón. Ya está, clarísimamente. Es una sentencia cobarde, discriminatoria, ofensiva para todo el pueblo aragonés.